dio salvación y me liberó. Hay un propósito para cada ser humano. Toda persona que ha nacido o que nacerá, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto mayor, todo ser humano tiene un propósito. La pregunta es, ¿el ser humano sabe cuál es su propósito en la vida? Y hay muchas preguntas que el mismo ser humano puede estarse haciendo o que el mismo ser humano se puede estar cuestionando. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Puede preguntarse alguna persona, o puede preguntarse también alguien por qué razón nací, por qué o de dónde vengo, a dónde voy. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hay quienes sufren, hay quienes viven descontento, frustración, depresión, enfermedad, escasez. Y hay quienes no entienden por qué están sufriendo y viviendo de esa manera. Hay quienes viven alegría o emoción o aparentemente éxito, pero todo esto es momentáneo. Todo esto prácticamente es en un abrir y cerrar de ojos se va. Y no sé si usted se ha puesto a analizar que si recordamos el ayer, el tiempo se va rápidamente. No hace pocos años éramos niños y después adolescentes y después jóvenes y después nos convertimos en adultos, aquellos que ya somos adultos, pero el tiempo se va rápidamente. Y para poder entender cuál es la razón de nuestro existir, solo una persona tiene la respuesta. Solo Jesucristo es la respuesta para todo aquel que se pregunta. Y solo a través de la palabra del Señor podemos entender, por la revelación que el Espíritu Santo nos da, cuál es nuestro propósito en la vida. Así es que es muy importante que podamos entender estas cosas. Pero, ¿qué es lo que el hombre ha decidido vivir? ¿O qué es lo que el hombre mismo ha escogido por vivir? Y le recuerdo una escritura que viene en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, donde el Señor dice: los cielos y la tierra son testigos en contra de vosotros. Pues he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios mismo dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y viva tu descendencia. Pero el hombre por ignorancia, por negligencia, el hombre por rebeldía, el hombre por buscar seguir haciendo lo malo, desafortunadamente ha escogido la muerte y la maldición. Porque la vida no se encuentra en nadie más, sino solo en Dios, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. La vida solo se encuentra en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es lo que muchos hombres han decidido rechazar. Pero recordando la Escritura, como nos enseña en Romanos capítulo 1, revela algo sumamente importante y donde cada ser humano puede entender por qué está viviendo de esta manera. Y siempre hay una respuesta, y siempre para el ser humano hay una oportunidad de salvar su vida. Mire cómo dice versículos 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, dice la Escritura. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y cuando la Biblia habla de justicia, no habla de la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es áspera. La justicia de los hombres no tiene misericordia. La justicia de los hombres te condena, te enjuicia, te condena y te obliga a vivir tu condena. La justicia de Dios es más terrible, porque dice la Escritura que todos hemos nacido destituidos de la gloria de Dios. Y si nosotros esperamos ser juzgados por la justicia de Dios en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestro ser, entonces seremos hallados culpables, dignos de muerte. Porque dice la Escritura que todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Todo descendiente de Adán ha nacido destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano hemos nacido destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, a la obra terminada, completa y perfecta que Jesucristo terminó hace 2000 años en el Calvario, en la cruz, y entregó su vida y murió en tu lugar y en mi lugar. No solo murió por ti y por mí, pero murió en tu lugar y en mi lugar. Y fue sepultado
en tu lugar y en mi lugar y resucitó. Y tú y yo resucitamos en Él. Por eso ahora dice la Escritura que si tú y yo estamos en Cristo, estamos en Él y en Él tenemos vida. ¿Y para quién es esto? Para todo aquel que cree, para todo aquel que decida, ya sea que lo haya hecho anteriormente o que decida hoy, escoger la vida y la bendición. Y la vida y la bendición es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La justicia de Dios que nos revela el Evangelio tiene que ver con la obra terminada, completa y perfecta, y que Jesucristo murió y resucitó para nuestra justificación. De tal forma que ahora podemos gozarnos y alegrarnos porque el pecado ya no nos separa más de Dios. A todos aquellos que hemos creído, a todos aquellos que hemos recibido la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo, ya no nos deprime, ni nos condena, ni nos culpa el pecado. Aunque el pecado puede morar en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, porque dice la Escritura que fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad de nuestro espíritu, en un nuevo hombre. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada en el Calvario, murió y fue sepultada para no levantarse más. Y fuimos resucitados, recreados en una nueva especie, en una nueva persona. Y el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y el que se une con el Señor, dice la Escritura, un espíritu es con Él. Pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo tenemos que ser renovados y limpiados por la palabra y vivificados por el Espíritu Santo y la palabra en nosotros, mientras el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Pero sigue diciendo la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, porque lo que de Dios se conoce, dice la Escritura, de ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Todo hombre tiene intuitivamente el conocimiento de Dios, porque las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y divinidad desde la creación misma fueron manifiestas, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no hay excusa para ningún ser humano, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Déjenme le doy rápidamente una reseña. Cuando yo era prácticamente adolescente, que empecé a tener conciencia de pecado, yo sin conocer a Dios, yo sin ser una persona religiosa, era apenas de 12 años, de 11, de 12 o 13 años, pero tenía conciencia de pecado, tenía conciencia de culpa y condenación a mi temprana edad, pero también tenía conciencia de que Dios existía. No era una persona ni vivía en una familia religiosa que acostumbráramos a ir a algún evento o a alguna reunión religiosa, llámese reunión cristiana, llámese reunión católica o misa. No éramos para nada religiosos, pero aunque a mí no me había sido enseñada la palabra de Dios, yo tenía conciencia de pecado, conciencia de condenación y culpa, y tenía conciencia de que Dios existía. Y yo recuerdo clamar al Señor y decirle: Señor, quiero conocerte. Gloria a Dios que muchos años después, cerca de los 18 años, el Señor se reveló a mi vida, como seguramente se ha revelado a la tuya, a través de su palabra, a través de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito y maravilloso de su justicia, para que nosotros podamos entender que ahora en Cristo hemos sido perfectamente justificados y el pecado ya no es un obstáculo para nuestra relación con Dios. Fíjate cómo dice la Escritura entonces. Dice, porque habiendo conocido a Dios, y habla del ser humano, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, pero se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos, y su corazón se hizo necio y fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, fíjate qué importante, la Escritura es tan maravillosa que aquí mismo nos describe cómo es que nosotros tenemos que entender la manera de que Dios nos llama a propósito a tener una razón de ser. Dice ahí, habiendo conocido a Dios, tú y yo fuimos llamados a conocer a Dios. El propósito del ser humano es que tenga vida en Cristo. Por eso todo ser humano nace en este mundo de mujer. Y mientras se le acaba la vida, en su trayecto, en su carrera, creciendo, fortaleciéndose y después viviendo, fue llamado a conocer a Cristo. Y en algún momento de la historia, como le comenté ya, que a mí me sucedió
a los 11 años, digámoslo así, entre 11 y 12 años, cuando tuve esta sensación, este entendimiento, y a los 18 años pude conocer verdaderamente a Jesús a través de las Escrituras, a través de la revelación de su Espíritu Santo. Así todo ser humano, Dios le es revelado por las mismas cosas hechas, aun si nadie les ha predicado, aun en cualquier parte del mundo. Pero lo importante aquí es que dice, habiendo conocido a Dios, y tú y yo fuimos llamados a conocer a Dios, para que Cristo imparta su vida en nuestras vidas. Esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural que viene por causa del poder de Dios. Recuerda que Juan capítulo 1 nos enseña que nosotros no nacimos espiritualmente hablando por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, por voluntad de varón, pero por la misma voluntad de Dios, por el poder de Dios, por el mismo poder de Dios fuimos hechos hijos. Y Dios envió el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, dice la Escritura. Así es que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Así es que, ¿cuál es el propósito de Dios? Conocerle a Él y tener la vida de Cristo para darle gloria, honor y alabanza. Porque cuando entendemos su grandeza, cuando entendemos su misericordia, cuando entendemos la abundancia de su gracia y nuestra condición, y que aún estando nosotros en nuestra condición de muerte y de pecado, Él envió a su Hijo amado para entregarse por nosotros. En eso se ha manifestado el amor de Dios para el ser humano, para el hombre, para el mundo, en que aún que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo Jesús murió por nosotros. Y en esa obra terminada, completa y perfecta, obtuvimos eterna redención. Eterna redención por su sangre, por su sacrificio terminado. Aleluya, gracias Dios, gracias bendito Dios por tu Hijo amado Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Así es que conocer a Dios, glorificar a Dios, darle gracias, ser agradecidos. Y dice la Escritura, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Fuimos llamados no a pensar en nuestras propias circunstancias o a hacer alarde o exaltación de lo que nos rodea, de lo que nos enseña este mundo, pero fuimos llamados por la palabra a renovar nuestras mentes porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 12 dice que tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es perfecto, recuerde, nuestra alma y nuestro cuerpo no, aunque ya fueron comprados por precio. Pero tenemos que esperar la redención. Por eso Dios nos dio a través de Jesucristo las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos la mente de Cristo y antes que nos envanezcamos en nuestros razonamientos, tenemos que permitir ser renovados por la palabra de Cristo en nuestras mentes para entonces tener un corazón convencido de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero los hombres, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Por eso, del corazón de los hombres salen las guerras, los engaños, las mentiras, las traiciones, el mal. El mismo Señor Jesucristo dice, porque del corazón del hombre salen todas estas cosas. Así es que es muy importante que entonces podamos comprender y entender que las preguntas que puedan surgir a través de todas las edades y a través de las personas, todas tienen una respuesta y una respuesta salvadora, y se encuentran estas respuestas solo en Cristo Jesús y solo en la palabra. Recuerde que Jesús es la palabra es Jesús. Ahora le voy a invitar que me acompañe a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos muestra algo extraordinario. Vamos a leer los primeros 3 versículos y en estos 3 versículos hay una revelación maravillosa y gloriosa de Dios para entender el propósito y la razón de nuestro ser aquí en la tierra. Muchas veces como hombres lo primero que pensamos es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que debo de hacer? ¿O qué es lo que fui llamado a hacer? Acciones, obras. Pero recuerde que la Escritura nos dice que si Dios reposó de sus obras, nosotros también debemos reposar de las nuestras. Así es que es una tendencia natural y carnal, normal del ser humano, natural,
que nosotros siempre pensemos en qué hacer, en qué hacer. Pero Dios nos revela algo extraordinario, porque recuerde que Cristo tiene un llamamiento y su llamamiento fue impartido para nosotros, como lo dice Efesios capítulo 1, para que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nosotros podamos entender el llamamiento de Jesús en nosotros o para nosotros. La herencia, la bendición de Jesús. Él es dueño de este llamamiento y de esta herencia. La herencia para nosotros los santos, dice la Escritura. ¿Quiénes son los santos? No los que son mejores personas, no los que son perfectos, no. Cuando la Biblia habla de santos, tiene que ver con los que han sido apartados, los que han creído y han sido apartados. ¿Cómo podemos describir o cómo podemos explicar que hemos sido apartados? Dice la Escritura que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. Dice la Escritura en Colosenses que fuimos apartados, separados por Dios mismo cuando nacimos de nuevo. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Así es que cuando Dios nos hizo hijos, cuando la obra terminada, completa y perfecta tuvo operación espiritual con el poder de Dios en nuestras vidas y nuestro viejo hombre murió y nuestro nuevo hombre resucitó, fuimos sacados de las tinieblas donde habitábamos, donde estábamos, espiritualmente hablando, y fuimos trasladados al reino de Cristo. Y ahí fuimos apartados. En nuestro espíritu estamos 100% apartados para Dios, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros y el Espíritu del Señor es uno perfecto con nuestro espíritu. En nuestra alma y en nuestro cuerpo seguimos habitando y cohabitando en este mundo. Pero gracias al Señor que aún estando en un mundo que está en tinieblas y en caos, tenemos la luz de Cristo, porque Cristo mora en nosotros y nuestro ser espiritual es como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice la Escritura en 1 Juan 4:17. Así es que empecemos a leer Romanos capítulo 12, dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjese, os ruego, dice el apóstol Pablo, no solo está haciendo una petición, no está hablando de un mandamiento, pero de un ruego, con insistencia, con el corazón en la mano, por decirlo así. El apóstol Pablo está rogando a todos los cristianos. Está haciendo un ruego, con una intención de que nosotros seamos inteligentes y diligentes para siempre poner delante de nuestros ojos a Cristo, para siempre escoger la vida, la bendición, y que por ningún motivo, por causa de negligencia, desobediencia, rebeldía o ignorancia, podamos irnos del lado de la muerte o de la maldición. Pero el apóstol Pablo insiste y dice: ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son tan abundantes. Y con esto quiero decirle que la misericordia tiene que ver con que Dios no nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos, pero Cristo Jesús sufrió todo lo que tú y yo merecíamos. Y estas son las misericordias de Dios. No solo debemos entender que Dios no nos pagó conforme a nuestros méritos, pero nos pagó conforme a los méritos de Cristo, donde Cristo era perfecto. Y estoy hablando en tiempo pasado porque en este mundo, como hombre, 100% hombre, recuerde, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Nunca conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, fue perfecto. Así es que los méritos de Cristo fueron imputados para nosotros o hacia nosotros o en nosotros, y nuestros méritos horrendos, maliciosos, homicidas, enfermos, extraviados, fueron imputados en Cristo, y por eso Cristo sufrió la cruz por ti y por mí. Así es que dice aquí: por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que más allá de preocuparnos o de ocuparnos en pensar qué es lo que debemos hacer o cuál es la vocación
a la cual Dios me llamó. Muchos piensan y están ocupados o preocupados por saber si Dios a las mujeres las llamó para amas de casa o para ser emprendedoras o para ser empleadas o para ser negociadoras o tener negocios o tener una influencia entre las mujeres. Los hombres están preocupados por saber si son ingenieros o si son médicos o si son personas trabajadoras o empleadoras o empleados o si son personas llamadas a predicar o si son pastores o profetas o líderes. Todo esto tiene que ver con una vocación. Pero lo más importante para Dios no es nuestra vocación, sino lo que nosotros mismos somos, nuestro propio corazón. Por eso dice el apóstol Pablo: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y Dios nos quiere como sacrificio vivo, dispuestos, disponibles a Él. No para que Dios bendiga lo que nosotros queremos hacer o queremos llegar a ser como hombres, horizontalmente hablando, pero para entender que fuimos llamados a causar que Dios manifieste lo que Él quiere y ha diseñado en su propósito, que nosotros seamos. Y para que esto pueda cumplirse en nuestras vidas, tú y yo tenemos que entender que fuimos llamados a ser, del verbo ser, del verbo to be, como dice el inglés. Nosotros fuimos llamados a ser un sacrificio vivo. Fuimos llamados a ser un sacrificio vivo para el Señor, a hacernos completa y totalmente dependientes de Dios, solo de Él. Y entonces que Él pueda infundir, inspirar en nosotros su preciosa y maravillosa voluntad, para que entonces, sin regañadientes, sin obstáculos, sin intermediarios, nosotros permitamos que Él manifieste la vida de Cristo a través de nuestras vidas. No es nuestra vocación, sino nosotros convertirnos en un verdadero sacrificio vivo al Señor. Dios quiere nuestro corazón, primero. Por eso entendemos que Jesucristo no solo es nuestro Salvador, el único Salvador del mundo, pero también es nuestro Señor. Y nosotros debemos ejercitarnos en que el dinero no se convierta en nuestro Señor, en que el cónyuge no se convierta en nuestro Señor, en que los hijos no se conviertan en nuestro Señor, en que las carreras, las ocupaciones, la vocación no se conviertan en nuestro Señor, en que la idolatría no se convierta en nuestro Señor, en que la religiosidad no se convierta en nuestro Señor. Hay quienes piensan que estar en una iglesia o servir a otros, a los pobres, a los hambrientos, a los que están en la cárcel, a los enfermos, a los adultos mayores que están en necesidad, o en la misma iglesia, a los creyentes, creen que ese es el propósito que Dios nos dio. Y muchos actúan haciendo de su vocación su Señor. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no tengamos que hacer esas cosas, pero cuando primero nos ofrecemos como un sacrificio vivo a Cristo, como un sacrificio vivo a nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador, entonces Él influencia, inspira, motiva por su Espíritu Santo su maravilloso propósito para que tú y yo podamos convertirnos en un canal verdadero de bendición. Y esto es un proceso. No puedo yo, como cuando conocí a Cristo a los 17 y 18 años y entregué mi vida a Cristo, y yo pude haber dicho al Señor: yo me ofrezco como un sacrificio vivo, y ya desde ese momento y para siempre en automático. No, el ofrecerme y el ser un sacrificio vivo para Dios en Cristo tiene que ver con una progresión, una permanencia, una constante vivencia día con día de ser ese sacrificio vivo para el Señor. Y recuerden, no es una exigencia, sino es nuestra devoción. Eso debe ser, dice la Escritura, nuestro culto racional, nuestra razón de ser. Y después sigue diciendo, dice la Escritura: no os conforméis a este mundo, a este siglo, a esta manera de pensar, sino deben ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
renovar nuestra mente con la palabra. Esto es fundamental, esto es del día a día. Todo esto está conectado. ¿Y con qué propósito Dios quiere que seamos renovados en nuestra mente para ser transformados? Recuerde que cuando habla la palabra transformados, habla de la palabra que tiene que ver con algo que cambia de especie, como la oruga que se convierte en una mariposa. Es decir, nosotros cuando éramos malos fuimos enseñados de una manera en maldad, en pecado. Pero ahora que estamos en Cristo y que somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos que ser enseñados por la palabra. Y la palabra, renovando nuestra mente, tiene un efecto poderoso porque permite que lo que hay en nuestro espíritu pueda influenciar, pueda manifestar su poder en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestras decisiones, pero en nuestro cuerpo, vivificándole y dándole vida y salud y bienestar. Esto lo hemos dicho y enseñado una y otra vez. Por eso es importantísimo que la palabra sea el pan de día, el pan diario que nos alimenta. No alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, renueva nuestra mente y transforma nuestra alma y nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu ya fue recreado, regenerado, es nuevo y está completo en Cristo. Después dice la Escritura, para que podáis entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que la razón de ser se encuentra en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no puede ser conocida y no puede ser experimentada en la vida si no permitimos que la palabra de Dios nos renueve y nos transforme. Y entonces podemos no solo conocer de manera mental, pero experimentar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es exigencia, la voluntad de Dios no es vocación. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios se encuentra escondida en Cristo, y Cristo nos ha sido revelado a nosotros por la preciosa y maravillosa palabra. Y después dice, de tal manera que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Dios nos ha dado la medida de fe, y la fe es tan importante porque la fe es la que nos ayuda, es como un siervo espiritual que nos ayuda a apropiarnos de todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. La fe viene por el oír la palabra, por permanecer en la palabra, por conocer, entender y creer correctamente la palabra. Cuando permitimos que la palabra sea puesto delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, y el Espíritu de Dios nos la revela, y entonces la fe viene y la fe toma todo lo que nos ha sido concedido por gracia. La fe se introduce en el ámbito espiritual y nos trae aceptación, nos trae gloria, nos trae riqueza, nos trae prosperidad, salud, bienestar, salvación, vida, propósito, razón de ser, entendimiento, respuestas. Suple nuestra necesidad. La fe se apropia de todo lo que ya es mío. Se encuentra aquí. Toda la plenitud de lo que ya dijimos, todo de lo que la fe se va a apropiar, se encuentra en mi espíritu, se encuentra en Cristo, porque todo ya me fue concedido por Cristo. Dios nos dio el espíritu que proviene de Dios, no el espíritu del mundo, para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Y lo que nos ha sido concedido en principio es Jesús, la vida misma de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Colosenses nos describe que en Cristo se encuentra la plenitud de la deidad. El apóstol Pedro nos enseña que en Cristo, en el conocimiento de Cristo, se encuentran y nos son reveladas todas las preciosas y maravillosas promesas que ya nos fueron dadas para la vida y la piedad, de tal manera que en nuestra alma y en nuestro cuerpo, recuerden, nuestro espíritu en este mundo no se manifiesta, no se ve. Cuando estemos con Cristo seremos manifiestos en el espíritu, porque tendremos un cuerpo glorificado y nuestro espíritu es perfecto, y serán armonía perfecta nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero nuestro ser principal es nuestro ser espiritual, como dice la Escritura en primera de Tesalonicenses 5:23, que somos espíritu, alma y cuerpo. En muchas escrituras está revelado la esencia del ser humano y la esencia misma de Dios.
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Nosotros somos una persona, pero un ser espiritual que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y en este momento, en este tiempo, nos ha sido dado el Espíritu, pero no puede manifestarse sino a través del alma y del cuerpo. Y el poder de Dios no puede mostrarse si no es a través del alma y el cuerpo. Y se muestra a través del alma, a través del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, a través del poder de Dios, a través de la predicación. Pero entonces empieza a emerger, a sincronizarse, a operar nuestra alma con nuestro cuerpo. Y por eso dice la Escritura: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Empiezan a armonizar el cuerpo y el alma por causa del Espíritu que mora en ti. Cuando nosotros echamos manos de la fe, porque el justo por la fe vivirá, porque dice la Escritura: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y en el Evangelio, la justicia de Dios, somos perfectamente justificados. Somos la justicia de Dios en Cristo. Se revela por fe y para fe. Así es que bendito sea nuestro Dios y Padre, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos dio todo el potencial, toda la bendición, toda la herencia y todo su llamamiento para hacer un sacrificio vivo a Él. Y entonces permitir que en la armonía del alma, el cuerpo, con nuestro espíritu regenerado, recreado en la justicia y santidad de la verdad, que es uno con Cristo, la fe pueda operar y manifestar la benignidad de Dios, el poder de Dios y la misma gloria de Cristo. Esto es fundamental. Nunca olvide la palabra. He visto algunas transmisiones en vivo de iglesias o mega iglesias, de predicadores que ponen todo su esfuerzo, todo su ánimo, todo su corazón. Los predicadores, los pastores entregan sus vidas por Cristo. Y muchas veces los creyentes no son agradecidos con Dios porque manifiestan un desagrado o manifiestan una no integridad con sus líderes y sus pastores. Y discúlpeme si usted cree que no estoy hablando de mí y de usted, pero estoy hablando de algo que he visto. Y déjeme decirle por qué. Porque he visto estos programas en donde los predicadores están hablando y poniendo todo su corazón de qué es lo que el Señor les está hablando para compartir a la grey, para compartir a la iglesia. Y los miembros de la iglesia, muchos están viendo sus uñas, muchos están viendo sus celulares. Y al menos en los pocos videos que he visto, cuando pasa el enfoque de la cámara a los congregantes, a las personas que están en las iglesias, la mayoría de ellos no tienen su Biblia consigo. No traen sus Biblias. Traen sus teléfonos y se confunden, se distraen con sus teléfonos, pero otros tienen su mirada caída, otros tienen su mirada puesta en atenta, pero no traen sus Biblias, están cruzados de brazos. Y esto ha perdido mucho la pasión que debe ser Cristo Jesús en nosotros. Porque mire, le pongo un ejemplo. Yo no le estoy viendo detrás de la cámara. No sé qué es lo que usted está haciendo. Y hemos animado y le hemos pedido que usted se aparte para el Señor. Que no haga otras cosas. Porque no tiene que ver conmigo, pero tiene que ver para con Dios, para con Cristo, para que usted pueda recibir y entender correctamente lo que Dios le quiere enseñar. Y por eso es muy importante que en el ejercicio de que nosotros seamos íntegros con lo que hacemos, es que tú y yo nos podemos apartar a solas en nuestra casa, para que sin que nadie nos estorbe, que sin que nadie nos esté molestando o distrayendo, podamos venir a la preciosa y maravillosa palabra y permitir que ella nos revele, nos hable, y que podamos conocer a Cristo y que podamos ofrecernos continuamente como un sacrificio vivo al Señor. Y entonces todo lo demás sea secundario, porque la Escritura empieza a cumplirse en nuestras vidas cuando nosotros hacemos esto. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que seamos
sinceros y seamos íntegros con el Señor. Permitamos que Él renueve nuestras mentes con la palabra para que nos transforme y en principio conozcamos a Dios ofreciéndonos en sacrificio vivo a Él. Démosle gloria, seamos agradecidos con Dios y con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Permitamos que la mente de Cristo empiece a aflorar y a pensar a través de nosotros, a través de la palabra, a través de renovar nuestra mente y ser transformados. Y que nuestro corazón sea lleno de fe, que nuestro corazón lleno de fe en el sentido de que abunde la fe manifestada en este mundo, porque ya nos ha sido dada la medida de fe, pero que Cristo abunde, la palabra abunde, la gracia abunde, la justicia de Dios abunde por la fe en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. La gloria, el honor y la alabanza es para ti, Señor. Bendito seas por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, Señor, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, sabiendo que como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Declaramos y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada oyente, sobre cada aquel que está presente, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Nosotros alabamos a Jesús. Nosotros adoramos a Jesús. Nosotros exaltamos a Jesús. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Nosotros alabamos, nosotros adoramos, nosotros exaltamos a Jesús. Nosotros exaltamos a Jesús. Nosotros adoramos a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor me fortalecerá. Mi corazón está guardado en el Señor, pues Él será mi alabanza. Lámpara a mis pies, tu palabra es. Ilumina mi camino. Jesucristo, la vida es. Y yo completo estoy en Él. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor me fortalecerá. Mi corazón está guardado en el Señor, pues Él será mi alabanza. Lámpara a mis pies, tu palabra es. Ilumina mi camino. Jesucristo, la vida
completo estoy en Él. Aleluya, 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 aleluya. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido. La gloria del Señor está aquí. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Ha venido, la gloria del Señor ha nacido. La gloria está aquí. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Y la gloria del Señor ha nacido. La gloria del Señor está aquí. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Y la gloria del Señor ha nacido. La gloria del Señor está aquí. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Su nombre es Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Su nombre es Cristo, Cristo, Cristo. Oh, Él es el Rey, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Su nombre es Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y del morir. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y del morir. A los que están en Cristo, a los que están, no hay ninguna condenación. A los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. A los que están en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y del morir. La ley del Espíritu
que están en Cristo, a los que están en Cristo, a los que están en Cristo. No hay ninguna condenación a los que están